Ok, hoy día vamos a empezar el capítulo de consolidación. En realidad son dos temas. La teoría de consolidación, una teoría propuesta por Terzaghi en los años, hace prácticamente 100 años, y a partir de esa teoría, un procedimiento para el cálculo de asentamientos en suelos finos, en arcillas. Los temas a desarrollar, ahí lo estamos viendo, compresibilidad de los suelos. Vamos a hablar luego de un ensayo, el ensayo de consolidación, que también es tema de la cuarta práctica de laboratorio. Este procedimiento de cálculo de asentamiento que requiere pensar en el suelo como un material linealmente elástico. Y lo último es la teoría está desarrollada por Terzaghi en los años 20. Bien, compresibilidad de los suelos. Si ustedes se acuerdan de la teoría de von Mises, o teoría de la máxima energía de distorsión, en la deducción de la teoría se decía, acá hay una deformación, y la deformación en el elemento diferencial, o sea, los epsilon, x, y, z, podemos separarlo en dos términos. Una deformación asociada a un cambio de forma, que se llama la energía de distorsión, y una deformación asociada al cambio de volumen. Y acto seguido, según resistencia, se dice, en la mayoría de materiales no nos interesa el cambio de volumen o el cambio de volumen es poco significativo. A eso me refiero con la primera idea, que en los materiales tipo acero, concreto, la deformación que nos interesa suele ser solamente la deformación asociada al cambio de forma y no nos importa, no nos preocupa la deformación asociada al cambio de volumen. En los suelos nos importan las dos, la deformación asociada al cambio de forma y la deformación asociada al cambio de volumen. Vamos a llamar compresibilidad a los cambios de volumen en el suelo asociados o debidos a cambios en los esfuerzos normales. Normales para nosotros en general en un suelo, vamos a estar hablando de esfuerzos verticales fundamentalmente en la dirección Z. Los suelos se deforman y las estructuras, los edificios construidos encima, al acompañar al suelo se hunden, se asientan. ¿Qué es lo que les quiero decir? El asentamiento, el suelo no se asienta, el suelo se deforma. El que se asienta es la estructura, ¿de acuerdo? En esta deformación del suelo o asentamiento que acompaña la estructura, vamos a diferenciar tres tipos. Un primer tipo es el asentamiento inmediato, instantáneo, elástico. Uno segundo es el asentamiento asociado al fenómeno que vamos a estudiar en estos días, la consolidación. Y el tercero es un derivado de la consolidación, se llama asentamiento por consolidación secundaria o simplemente asentamiento secundario. Yo puedo replantear esta división de esta tipología de asentamientos en un asentamiento elástico o instantáneo, el primero, y luego el asentamiento por consolidación. Y en el asentamiento por consolidación, diferencio el que se produce durante el proceso mismo de consolidación y uno que se produce luego de la consolidación, que es consolidación primaria o consolidación simplemente y consolidación secundaria. ¿Qué significa consolidación? ¿Qué significa primaria, secundaria? Vamos a aclararlo en unos minutos cuando entremos un poquito más de detalle sobre cómo se va deformando el suelo.
A nivel teórico, existen estos tres componentes, sin embargo, las proporciones en que se presenta cada uno de ellos o la importancia que tiene cada uno de ellos varía con el tipo de suelo. Así nosotros vamos a decir que los asentamientos elásticos, el primer tipo, son característicos, son típicos de arenas de suelos granulares. El asentamiento por consolidación es típico de suelos finos y el asentamiento el asentamiento por consolidación está asociado o requiere que la expulsión, el flujo de agua sea lento, o lo que es lo mismo, requiere que sean materiales con un K pequeño. Un sitio famoso por los asentamientos sufridos es la Ciudad de México. En realidad era un sitio ya con problemas desde siempre, desde el Imperio Azteca me refiero, y así llegan los españoles y por razones políticas se ubican ahí, sin ser, creo yo, el mejor lugar para construir una ciudad, pero sin embargo es la razón por la cual, si hay una ingeniería geotécnica muy respetada, es la mexicana, porque ellos viven con este problema permanentemente. Bien, esto es unas curvas como quien dice, curvas de nivel, pero curvas de igual hundimiento, ISO igual, no sé cuál sería el término de ISO hundimiento, de la Ciudad de México, del centro de México en realidad, que es la zona más complicada. Y miren ustedes esta curva, este 6 significa que esta línea denota una serie de puntos que se han hundido 6 metros entre 1900 y 1966. Entonces, fíjense, 6 metros de hundimiento, 6 metros 50. Por acá hay un 7,50. Estas son curvas, puntos que se han hundido esa cantidad de metros en el centro de México. Este es un poco lo mismo, es la misma data, 1898-1966, pero acá son curvas o puntos asociados a 4 edificios en particular, 5 zonas en particular. La Alameda Central, Palacio Minería, que es un auditorio de la Universidad Autónoma de México, la Catedral de México, que es famosa por su hundimiento, un monumento a Carlos IV y no sé qué sea el primer cuadro. Es el Zócalo. El Zócalo, o sea, donde está la Casa de Gobierno, ¿no? Es el Palacio de Gobierno, de la Catedral, y esta plaza es el Zócalo, el primer cuadro. Bien. Vallazar, perdón. Y acá vemos que este puntito significa que se ha hundido 7,5 metros, pero acá no hay pocas medidas, ¿no? O sea, las bolitas, los cuadraditos, los símbolos son las mediciones que se han hecho. Acá alguien los midió en 1898. Acá no hay ninguna medición, si se dan cuenta, acá un pequeño trabajo en el Palacio de Minería, ¿no? Y por ahí ya se retomaron con un poquito más de disciplina en los años 40 en adelante. Bien, esto, repito, es el complemento de esto. Otra cosa famosa, sigo en México. México, repito, tiene un suelo tan malo en la Ciudad de México que ha pasado todo esto y se vuelve pues un caso de estudio importante. Ustedes recuerdan en la lectura esta del capítulo 1 de Terzay, también se habla de la arcilla de México, su origen, qué sé yo. El Palacio de Bellas Artes, que estamos viendo en este momento, un teatro muy grande, prácticamente una manzana, ¿no? Mira acá el tamaño de los cuadros, los autos. Estos autos acá los ven estacionados, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que ha pasado es que uno tenía que subir al primer piso y ahora tiene que bajar al primer piso. El edificio completo se ha hundido y lo que era primer piso se convirtió en el sótano. Obviamente esto
no se ha hecho como un estacionamiento inclinado, se había hecho plano y acá estamos evidenciando también ese asiento. La velocidad del hundimiento llega a 43 centímetros por año y estoy hablando de data del año 2010. Hay una serie de problemas, a pesar de los cuidados que puedan tener los mexicanos, pero la extracción del agua acelera el proceso de consolidación. Extraer agua significa deprimir el nivel freático. Deprimir el nivel freático significa disminuir la presión de poros o, lo que es lo mismo, aumentar el esfuerzo efectivo. Es decir, cuando digo que en México extrayeron agua del subsuelo, están cargando el suelo, están cargando el grano, están aumentando el esfuerzo efectivo. Y esto se ve, este es otro caso, perdón. Esta es una foto del mismo monumento, el Ángel de 1910 y 100 años después. Y acá tratamos de ver, este es acá ven esta torre, este elemento artístico, que es este mismo de acá, prácticamente con esta línea azul, que es la misma línea de acá. Pero acá vemos debajo de la línea azul dos personas. Es decir, da la impresión, o lo que estamos viendo es como que el monumento ha subido, ha emergido. Y lo que ha pasado en realidad es que el monumento fue apoyado, lo que dice abajo, apoyado con pilotes de punta sobre un suelo resistente a cierta profundidad. Entonces, ese monumento está firmemente apoyado en un suelo fuerte, resistente, abajo. Todo lo demás se ha hundido. Y todo lo demás se ha hundido porque no está apoyado en el suelo resistente. Han venido las cargas o las cargas producidas o la depresión del nivel freático hace que todo lo demás se haya hundido. Entonces, el suelo se hundió, pero este elemento, que es la cimentación de la plaza, el monumento que estamos viendo, esa cimentación no se ha movido porque está apoyada sobre un estrato resistente. Lo que se ha movido es todo su contorno, todo su alrededor. Entonces da esa impresión como que el monumento ha subido, pero en realidad el monumento se ha mantenido en su posición y el resto del suelo ha bajado por este asentamiento, por consolidación en arcillas blandas, suelos blandos. Bien, ¿qué cosa es esto de consolidación? Pensemos ahora en que tengo un terreno arcilloso y en este terreno arcilloso estoy construyendo esta casita, este proyecto, y voy a tratar de simular un poco en el laboratorio este proceso de carga. Entonces, vamos a tomar una muestra y vamos a llevarla al laboratorio y vamos a cargarla en un elemento que se llama consolidómetro. El consolidómetro es un elemento metálico rígido, es decir, voy a colocar el suelo dentro de un elemento que no se puede deformar diametral o radialmente, ¿de acuerdo? Porque estas líneas negras que veo acá son de acero. Entonces acá tengo yo mi muestra de suelo y le voy a poner un par de piedras porosas que facilitan la expulsión de agua y voy a cargar el suelo. El agua va a salir, se escapa por encima y por abajo y lo que yo tengo es que conforme cargo el suelo, boto agua. Al botar agua, el suelo está saturado. Al botar agua, estoy botando volumen de agua, volumen de vacíos. Entonces, la altura de la muestra va a ir decreciendo. Boto volumen, la altura de la muestra decrece conforme cargo. Y cuando descargo, trato de regresar, pero veo acá que no regreso al origen
que queda una deformación remanente, es decir, el agua cuando la descargo, como que vuelve a tratar de tomar el agua, perdón, el suelo cuando lo descargo trata de tomar parte del agua, el agua que ha expulsado, pero no la toma toda, toma una parte, recupera un poquito de volumen, pero no lo recupera completamente. Ahora, este proceso que estamos viendo no es igual que el diagrama esfuerzo de formación de un acero, de un concreto, porque yo acá no les he dicho aún que cada carga la coloco un cierto tiempo. Para simplificar la idea, la coloco 24 horas. Entonces yo voy a poner una carga, la carga 1, un cierto tiempo, y al cabo de ese cierto tiempo va a botar agua, y lo que yo estoy reflejando acá es cuánta agua ha reflejado al cabo de 24 horas. Pero no es que si al cabo de 24 horas ha expulsado 10 centímetros cúbicos, estoy diciendo cualquier número, 10 cosas, no es que ha expulsado las 10 cosas al último momento, sino que durante las 24 horas lo expulsa. Terminó ese tiempo, que estoy diciendo que es 24 horas, y cargo de nuevo, y el suelo, fíjense que acá, aquel suelo ya no expulsa agua, el volumen se ha mantenido constante, el suelo ya no expulsa agua, pero cuando vuelvo a cargarlo, vuelve a expulsar agua, y si lo vuelvo a cargar, vuelve a expulsar agua, acá se detiene, etc. Y estos puntitos son los que me permiten a mí hacer este gráfico, que es el resultado a las 24 horas. Este gráfico es este mismo, ¿de acuerdo? Que no que carga y descarga. O sea, este puntito es este puntito. Acá no estoy viendo la variable tiempo. Acá estoy viendo volumen contra carga. Acá estoy viendo volumen contra tiempo. ¿Ok? Yo les estoy diciendo, esta es la carga 1, esta es la carga 2, esta es la carga 3, pero no es parte realmente del gráfico. El gráfico bidimensionalmente muestra volumen-tiempo, pero cada bolita roja significa ha cambiado la carga y vuelve a cargarse, ha cambiado la carga. Entonces, apliqué 1 tonelada, apliqué 5, apliqué 10, cada una de estas cargas se ha quedado un día, un tiempo, la retiro, pero no recupera todo. No llega hasta acá, se queda una descarga, perdón, se queda una deformación permanente. Otra cosa que es importante que ya vayan familiarizándose es estas dos ideas en el proceso de consolidación. Fíjense acá dice paredes porosas, permite que el aire y el agua se escapen. El aire no me va a preocupar porque la teoría matemática de consolidación está pensada para un suelo saturado, no debiera haber aire. Cargo, y si la carga es pequeña, ¿de acuerdo? La deformación es lenta. Es decir, para que se produzca esta deformación, en la carga roja ha pasado un tiempo como 1 y en la carga azul ha pasado un tiempo como 3. Deformación lenta en el caso azul, carga pequeña. Lo mismo puedo hacer ahora, cargar una arena y una arcilla, y aprecio que el proceso de consolidación en una arena es muy rápido, mientras que en la arcilla es lento. Voy a regresar a esta vista. Cuando yo hablaba de los 3 asentamientos, yo estoy hablando ahora del segundo. Pero lo que quiero decirles es que en la arena, este existe y es importante. En la arena, este existe, pero es muy rápido. ¿De acuerdo? Es muy rápido, entonces no me preocupa. Y este no existe. En la arcilla, este existe, pero es despreciable. El segundo es importante y el tercero existe bajo condiciones de suelos orgánicos. Bien, vamos a hablar ahorita del ensayo de consolidación. Para aquellos que están repitiendo o aquellos que van a mirar material del ciclo pasado,
el semestre pasado. En este momento hice asentamiento en arena, que lo estoy pasando al final del curso. Ensayo de consolidación. Vamos a entrar en detalle este ensayo. Bien. ¿Cómo surge este ensayo? ¿Cuál es la idea? La idea es simular un proceso de formación de unos depósitos de arcilla en el fondo de un lago. Es decir, tengo el fondo de un lago, el agua transporta finos, arcilla en este caso, y esa arcilla va cayendo, va sedimentando en el fondo. Entonces los nuevos granos de arcilla sirven como carga y van cargando al estrato que es el fondo que está abajo. Pero lo que estoy viendo es que lo que está cargando es el movimiento, la caída de partículas verticalmente. Por lo tanto, lo que pasa en dirección horizontal no me preocupa, o lo que es lo mismo. Horizontalmente es tan grande, ¿de acuerdo? Si yo comparo la dirección horizontal respecto de la vertical, es tan grande que no me va a afectar. Sin embargo, y sigo con lo vertical, si este proceso de formación de arcilla transcurre durante un determinado tiempo, un gran tiempo, se convierte en una carga importante y por lo tanto la arcilla de abajo, la arcilla del fondo del lago, con la nueva arcilla, es decir, estas partículas que han ido sedimentando, que son la carga, hacen que disminuya el volumen. Yo les decía 20 años, 100 años, pero 101. Terzaghi propone la teoría de consolidación unidimensional en 1919, limitada al movimiento vertical, no hay movimiento horizontal, y la deformación es por la expulsión de agua. Si el suelo puede expulsar agua hacia arriba y hacia abajo, caso contrario, la dirección que se le permita, hacia arriba o hacia abajo. Pero en general estamos hablando que el suelo puede expulsar agua hacia arriba o hacia abajo. Es decir, encima y abajo del suelo hay algo que facilita la expulsión de agua. ¿Qué hay encima? El lago. ¿Qué hay abajo? Abajo necesitaría roca, no, arena, por ejemplo, para que el agua se vaya hacia la arena. Si abajo tengo roca, el suelo, la arcilla, no va a poder expulsar agua hacia abajo y va a expulsar todo el agua hacia arriba. Entonces es importante saber que este proceso de expulsión tiene que ver con qué está confinando, qué está rodeando a la arcilla. Y regreso acá. Piedra porosa. Esta piedra porosa reemplaza la arena que hay. O sea, este es mi lago. Esta carga son las partículas que están cayendo. En este caso, es el lago mismo. No hay la piedra porosa, es el lago mismo. Y abajo tendría un estrato de arena. Si abajo lo que yo tengo es roca, no puedo expulsar agua. O si tengo una arcilla menos permeable que esta, no puedo expulsar agua y todo el agua se va a ir por arriba. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener claro cómo va a ser este proceso de expulsión. Y cuando expulse el agua es que el suelo se deforma. La deformación está asociada a la expulsión del agua. Como estoy mirando solo la dirección vertical, digo que es un proceso unidimensional. Ojo, en el próximo capítulo, Resistencia al corte, vamos a hablar, no voy a desarrollar, la consolidación triaxial, cuando el suelo puede expulsar agua en las tres direcciones. Me falta una cosa. Si yo tengo abajo roca y arriba roca, el suelo no puede expulsar agua. Si no puede expulsar agua y yo lo estoy cargando, ese agua que está allí, con el proceso de carga, va a aumentar la presión, pero no la puedo expulsar. Expulsar agua es botar, es disminuir, es disipar presión de poros.
Yo construyo el edificio hoy, entonces lo que estoy haciendo, creo que viene la conocida, acá llegó, construyo el edificio hoy, entonces yo tenía un terreno con cierta carga y hoy le aumento el esfuerzo total. Hoy he hecho que el 100 se convierta en 200. Pero ya hemos dicho esto. Ese 200 o ese incremento de 100 va completamente al fluido. Entonces, el agua estaba en 40, sube a 140 y el grano no se entera. Cuando yo cargo un suelo, estoy cargando inicialmente la presión, incrementando la presión de poros. Si yo digo, no hay más carga que este 100, o lo que es lo mismo, ya no construyo nada más, solo ha quedado este edificio, y veo qué pasa con el tiempo, me doy cuenta que el 140 de poros va disminuyendo y a su vez el efectivo va aumentando, lo cual es lógico, porque si solamente está el edificio, el esfuerzo total se está manteniendo. Si uno disminuye, el otro aumenta, porque la suma de los dos, poros y efectivo, tienen que ser iguales al total, que no lo hemos cambiado. Esto es lo mismo, ¿no? Lo que tengo yo arriba es un diagrama del esfuerzo total, luego viene poros y efectivo contra el tiempo. Acá construí el edificio y no hay más efecto a nivel de esfuerzos totales que este, construir el edificio. Entonces, esta es la construcción del edificio, que en realidad pues hay una cierta pendiente, porque no es en un tiempo cero, pero es en un tiempo cortito, por eso que lo presento vertical, muy pequeñito con respecto a la vida del edificio. Y lo que pasa ahora es que la presión de poros aumenta, acá está el 100 más 100, este era 40 más 100, y este sigue siendo 0. Y este 40 más 100 va a bajar, 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 para que en un tiempo que en teoría es infinito, para un tiempo infinito, regresa al valor de presión que era 40. Entonces, esto era 40, sube a 140, baja, 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 y en el tiempo infinito 40. ¿Dónde están los 100 de diferencia? Acá. Lo que va bajando acá, va subiendo acá. Lo que va bajando acá, va subiendo acá. ¿Por qué? Porque sigma prima y U suman o tienen que sumar el esfuerzo total. El ensayo de consolidación, ¿qué cosa es entonces? Es aplicar una carga vertical en una muestra de suelo, pero una muestra de suelo que no se puede deformar lateralmente porque está en un elemento, en un anillo metálico rígido. Entonces es una prueba de compresión con confinamiento. Se le llama la prueba de consolidación o la prueba odométrica, y la palabra odométrica viene de odómetro, consolidómetro es igual a odómetro, y odómetro viene de entumecimiento, hinchazón, expansión en griego. Carga en ambas caras, lo cual es, si yo aplico una carga vertical, en realidad por acción y reacción, hay una carga igual y en sentido opuesto abajo. Y hemos dicho para qué son las piedras porosas. Si hay roca, puedo impedir que en el laboratorio expulse agua por un lado. Aplico la carga por etapas, aplico una cierta carga, al cabo de cierto tiempo la modifico. Y para cada carga que aplico, voy a dejarla y medir cuánta agua expulsa, que me va a decir cuánto es la deformación. Y cada carga la voy a dejar el tiempo necesario hasta que ya no se deforme. La muestra, la pastilla, se llama pastilla de consolidación, mide típicamente 2 centímetros a 1 pulgada, 2 centímetros y medio de altura. Y el diámetro es 6, la de 1 pulgada, la de 2 centímetros, perdón, suele tener un diámetro entre 5 y 6 centímetros.
mientras que la de 1 pulgada tiene un diámetro de 2,5 pulgadas, 6,25 centímetros. En estos especímenes pequeñitos, al cabo de, igual, a pesar que son pequeñitos, requieren varias horas para la expulsión del agua. ¿Por qué? Porque el suelo, arcilla, es impermeable. Recuerden lo que mencionábamos la semana pasada, cuando hablábamos de que teníamos un ensayo de permeabilidad. Yo les decía que necesito una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado para que bote el agua. Acá es lo mismo, o aumento la presión o espero mucho tiempo para que bote el agua. Cuando ha botado todo el agua que tenía que botar, ¿qué cosa es botar el agua? Es disipar este incremento de presión, es estar en este proceso que voy bajando la presión de poros, voy disipando esta cosa que se llama la sobrepresión hidrostática. Sobrepresión, exceso de presión. Bien, al cabo de cierto tiempo, ya botó todo. Botó todo significa ya se deformó, entonces procedo a un nuevo incremento de carga. Ahí tienen 3 consolidómetros clásicos en acción, ¿de acuerdo? No es otra cosa que un elemento, esto que están viendo de bronce no es el consolidómetro, es una cámara dentro de la cual está el consolidómetro. Acá no estamos viendo el consolidómetro es como una patita para que por acción y reacción aplico acá la carga viene de este brazo y estoy midiendo yo la deformación del suelo en este dial. Entonces yo acá tengo ese sistema, tal cual, acá voy poniendo los pesos, las cargas que son transmitidas acá y se puede o se debe medir la deformación. Esta es la misma idea en un sistema electrónico. Es decir, yo acá estoy leyendo en el dial una secuencia de valores con el tiempo, mientras que acá simplemente tengo una unidad que va recuperando la información. 8.000 consolidómetros juntos. Vean acá la cantidad de pesas que hay porque hay que ir cargando el suelo progresivamente. Croquis del ensayo, entonces, el suelo con piedra arriba y abajo, un elemento de carga, un pistón de carga, un elemento que permite distribuir la fuerza F entre el área. Y esto verde es el marco rígido, el anillo de confinamiento. El suelo con su marco rígido está en una piscina y la piscina en esta base amarilla. Acá la base amarilla es esta cosa transparente. Acá era de bronce, les dije. No, este es equivalente a esta cosa transparente, pero aquí en el transparente veo que adentro está el elemento que estoy cargando. ¿De acuerdo? Acá no hay nada, solo hay piscina, solo hay elemento transparente. ¿Ok? Esta es la aplicación de una carga, entonces yo lo que no voy a leer los cambios de volumen, yo sé que he expulsado agua, pero lo que yo digo es, ok, al expulsar agua, cambia el volumen, ¿de acuerdo? Pero lo que yo voy a leer es la deformación vertical, típicamente hasta las 24 horas, estos son valores en minutos, esta cosa está en el orden de 1450, un poquito menos, 1440. ¿Ok? Esto es una carga aplicada durante 24 horas. Las primeras lecturas están muy cerca. Conforme transcurre el tiempo se van espaciando. Fíjense que 480 minutos son 8 horas. Yo acá tengo que empezar el ensayo, por decir algo, a las 8 de la mañana. Acá ya son las 4 de la tarde. Me voy
y mañana continúo a las 8 de la mañana, que son las 24 horas. Este gráfico me muestra el efecto de una sola carga. A partir de esa una sola carga, yo voy a preguntarme qué deformación ha tenido al cabo de 24 horas. Es decir, de todos los puntitos rojos que veo acá, solo estoy tomando este. Este último punto me da la deformación al cabo de 24 horas para esta carga definida. Entonces acá yo digo, ok, para las 24 horas este punto, para otra carga a las 24 horas, tercera carga a las 24, cuarta carga a las 24, quinta, sexta, etcétera, y acá estoy descargando. Vamos a relacionar ahora estos volúmenes con la deformación vertical. Para ello voy a considerar que tengo un elemento de volumen V, pero que tiene una sección transversal constante. En el caso de permeabilidad, yo hablaba de que el valor de N, que es volumen de vacíos, de volumen total, lo voy a convertir a un N de áreas, porque me interesaba trabajar con el área y decía, cada área se repite. Acá lo que voy a decir es, voy a usar un área unitaria, un área constante, en realidad es el área del consolidómetro, que, por ejemplo, sería 5 centímetros de diámetro, el diámetro, el área que me dé. Entonces lo que yo digo es, ok, este elemento está expulsando una cantidad de agua que es el cambio en altura por el área A. Entonces, lo que yo tengo originalmente es este elemento, suelo y agua, en el consolidómetro, altura, la altura de la muestra. Esta altura de suelo, tiene una parte que es altura de sólidos y una parte que es altura de vacíos. ¿De acuerdo? Cuando yo leo mañana, que han transcurrido 24 horas, lo que voy a encontrar es que los sólidos se mantienen, pero los vacíos se han reducido. Vamos a detenernos acá un rato y continuamos en un momento. Esto es lo mismo que acabo de plantear, pero acá lo estoy viendo como diagrama de fase ya directamente y solo estoy viendo los volúmenes porque no me interesan hablar de los pesos. Ojo, estoy hablando de un material saturado, un suelo saturado. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Lo que yo digo es, acá tengo, si el volumen de sólidos vale 1, el volumen de vacíos, que es igual al volumen de agua, vale E, definición de E, y el volumen total vale E más 1. Esta idea de E más 1 es bien importante en mecánica de suelos, E y E más 1. ¿Qué cosa es entonces el volumen de sólidos entre el volumen total? Es 1 más E. Volumen de sólidos entre el volumen total es 1 más E. Pero como el volumen total es un área constante por la altura total, yo puedo expresar que también que el volumen de sólidos es el área constante por la altura de sólidos, pero ya no hablo de volúmenes, sino que hablo de alturas. Y si hablo de alturas, por un momento no miren la letra epsilon, hay un cambio en la altura, que es la altura final menos la altura inicial, y esa altura final menos la altura inicial la voy a dividir entre la altura inicial. Entonces, ¿qué cosa es la altura final? El cambio de altura final, es una altura total, la altura total final. La altura total final es la altura de sólidos por 1 más el E final. Y la altura inicial es la altura de sólidos por 1 más el E inicial. Aparece altura de sólidos 2 veces, ¿no es cierto? Y, tal como está en esta ecuación, dividido entre la altura inicial. Entonces, delta de H entre H0 es igual a
Acá yo simplifico el 1 con el 1, el HS con el HS en verdad, me queda HS por E final, HS por E inicial, me queda esto de acá. ¿Y esto qué cosa es? HS lo factorizo y me queda HS por EF menos E0. Pero ahora digo, ¿pero quién es H0? H0 es la altura inicial, es un valor de la altura total. Es la altura total cuando E vale E0. Entonces, en vez de poner H0, voy a poner HS por 1 más E0. HS por 1 más E0. ¿Para qué? Para ahora simplificar este HS de arriba y abajo, y me quedaría que delta de H entre H0 es F menos E0 entre 1 más E0. La famosa ecuación delta de H entre H igual a delta de E entre 1 más E. ¿Por qué le dije no me vieran a épsilon? Porque épsilon tiene sentido si la altura del denominador es la altura inicial. Pero yo esta ecuación, perdón, tal como la he propuesto, vale para comparar dos momentos cualesquiera. Es decir, esta ecuación, ya no lo he corregido, pude haberla puesto para una H2 menos H1 entre H1. Y todo acá hubiera quedado H de sólidos, se hubiera ido, y acá hubiera quedado H2 menos H1 y abajo 1 más H1. Solamente si el momento 1 es exactamente igual al inicio de la carga, este cociente se va a llamar deformación unitaria. Si no, será simplemente delta de H entre H1, donde H1 es la altura que yo quiera. ¿Ok? Entonces, repito, borremos el épsilon de acá, borremos el épsilon de acá, llego a esta ecuación sin el épsilon, y luego digo, si el instante inicial, perdón, si el instante 1 es igual al instante inicial, allá esa cosa ya no se llama H1 en el denominador, sino se llama H0, y por lo tanto eso ya es delta de H entre la altura inicial que me dice la resistencia de materiales a la deformación unitaria. Pero si yo no pongo este término, la ecuación sigue siendo válida para dos instantes cualesquiera. O sea, lo que les estoy diciendo yo es que delta de H es H2. Delta de H era altura final menos altura inicial, pero en general es H2, ¿ok? Menos H1, perdón, menos H1, y en el denominador va H1, no lo estoy llamando H0. Y acá es el E asociado a ese valor. Y delta de E, ¿qué cosa es? El E que había, E1, menos el nuevo E. Otra vez. ¿Listo? Ahí está. La diferencia es que en este caso le voy a quitar el color. Le voy a quitar el color. Es que a ver, quédense con la última ecuación que he puesto. Yo lo que he demostrado es el cambio de altura, delta de H, un H2, perdón, delta de H es H1 menos H2. La altura inicial, H1, menos
la altura final. O sea, delta de H, acá está. Este señor es H1 menos H2. Ahora debería estar bien. H1 menos H2 es igual entre H1 es igual a el E de acá, E1 más grande que el de acá, E2, entre 1 más el E1. Otra cosita, ¿qué ha pasado de acá para acá? Lo que ha pasado, y lo estamos viendo, es que la altura se achica y el E se achica, es héroe final. O sea, cuando la altura cambia, reduciéndose, el E cambia reduciéndose. ¿De acuerdo? Vamos a ver un truquito luego con el signo, pero lo comento más adelante. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quiero que entiendan la diferencia entre la ecuación que acabo de hacerles con la que estaba en amarillo. La que estaba en amarillo es igualita, pero lo llamo epsilon porque el denominador es la altura inicial. ¿De acuerdo? Recuerden que el epsilon es altura entre la altura inicial. ¿De acuerdo? Si no es la altura inicial, no es epsilon, pero si es la altura, pero en que salvo ese detalle, la ecuación vale siempre, sino que no lo puedo llamar epsilon. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Para poder avanzar. Bien, continuamos. Esto que estamos viendo son dos gráficos de epsilones contra es y en el denominador tengo esfuerzo. Acá lo que tengo es el esfuerzo siempre y acá lo llamo efectivo. Una aclaración ahí. Cuando yo cargo, lo que yo estoy haciendo es aumentar esto, es como si fuera el edificio. Entonces, es el esfuerzo total. Pero al cabo de un tiempo infinito, es también el esfuerzo efectivo. O sea, estoy diciendo, sigma originalmente era 0 y le apliqué la carga. O sea, como que mi eje empieza acá. Acá está mi eje. ¿De acuerdo? Entonces, con la carga es un esfuerzo total. ¿Y acá cuánto vale el efectivo? Acá el efectivo vale una partecita nada más, pero al tiempo infinito vale igual al de acá. Como la muestra tiene una altura chiquitita, ese tiempo infinito es igual a 24 horas. O sea, lo que estoy haciendo en el ensayo de consolidación es usar una muestra pequeñita para que el tiempo se reduzca de una manera importante, de una manera significativa, en este caso a 24 horas. Entonces, lo que yo tengo era carga total. ¿Ok? Carga total. Y esa carga total, mañana, 24 horas después, ya le puedo decir que ya no se llama total, sino que se llama carga efectiva, esfuerzo efectivo. ¿Ok? Por esa razón es que yo lo llamo en el denominador, perdón, en el eje horizontal, estoy diciendo que es el esfuerzo efectivo. Bueno, lo que estoy mostrando acá es, si estuviera en un curso de resistencia a materiales, yo graficaría sigma prima contra epsilon. Ya, pero hay un epsilon de los suelos que se llama E. Entonces, para eso me sirve la ecuación anterior, para presentar no epsilones, sino es. Voy a presentar los valores de E como van variando. Y veo acá que la pendiente en el gráfico E sigma prima se llamará A sub V. Siguiente paso. Todo esto lo hace Casagrande en los años 30. Lo siguiente que dice es, si yo grafico no la carga, sino el logaritmo de la carga, encuentro un tramo más o menos recto. Acá no hay esa recta, acá hay una curva. Acá hay una recta. Acá. Este tramo más o menos recto es consecuencia de que estoy graficando, ya no, sigo acá,
ya no sigma prima, sino el logaritmo de sigma prima, o lo que es lo mismo los sigmas primas en un eje logarítmico. Ahora ya no lo voy a llamar A sub D, sino que a la pendiente en el caso logarítmico lo voy a llamar C sub C. No lo voy a mostrar todavía, pero fíjense que acá hay una pendiente mientras que cargo, y cuando descargo hay otra pendiente mucho más pequeñita que se llama C sub S o C sub R. La S viene por expansión en inglés, en la descarga se expande, y la R viene por recompresión, porque si yo vuelvo a cargar el suelo, se respeta esta pendiente de acá. Pero eso lo vamos dejando para más adelante. Bien, ¿qué nos dice la teoría de elasticidad? La teoría de elasticidad me dice que hay un coeficiente de cambio volumétrico, MV, que es el cambio de epsilon entre el cambio de sigma prima y si esto yo lo volteo, el cambio de epsilon entre el cambio de sigma prima, lo que encuentro es un equivalente de módulo de elasticidad. No es el módulo de elasticidad. Los materiales en general pueden tener un módulo de elasticidad en X, en Y, en Z, y el módulo de elasticidad lo encuentro para carga libre, es decir, solamente con presión vertical y que se deforme libremente en la dirección horizontal. Eso sí es un módulo de elasticidad. Pero yo podría hablar de un módulo de elasticidad en X, en Y, en Z, y luego decimos materiales isotrópicos, los tres epsilones son iguales, los tres E, perdón, son iguales, pero acá estoy hablando de un módulo de elasticidad igual a la carga vertical entre la deformación vertical, pero en condiciones odométricas, en condiciones en que el suelo no se ha deformado horizontalmente. ¿De acuerdo? Entonces, este D es un E odométrico y es la inversa de MB. El coeficiente de compresibilidad es igual a esta ecuación. ¿Quién es MV? Diferencial de epsilon entre diferencial de sigma prima. ¿Por qué hay un signo menos acá? Acá hay un signo menos porque yo les he dicho que las cargas de compresión son positivas, pero este signo menos obedece a que está reduciendo la altura o está reduciendo el volumen. Entonces la carga es positiva porque es de compresión, pero la deformación asociada, como es reducción, me lleva a este signo menos de acá. O sea, el epsilon y el E, acá me están llevando a este signo menos cuando lo comparo con diferencial de sigma prima. Omitiendo el detalle del signo, yo lo que puedo decir acá es D de E entre D de sigma prima. Si yo comparo, este ya no es D de E, es D de sigma, D de epsilon, diferencial de epsilon con respecto a sigma prima, y el diferencial de epsilon entre 1 más E, delta de H entre H es igual a delta de E, entre 1 más E, es por la razón por la que sale este valor de 1 más E. El índice de compresión es igual, la pendiente es igual, tiene signo menos, y en una escala logarítmica. Miren el gráfico de nuevo. E ha cambiado, se ha achicado E. Epsilon ha aumentado desde 0 hasta 40 en este gráfico, en la escala por lo menos. Mientras que E se achicó de 2,6 hasta 1 en mis ejes. ¿De acuerdo? Epsilon aumenta, E disminuye. Hay un detalle, volviendo a resistencia a materiales, que es importante mencionar. Ley generalizada de Hooke. Epsilon 1, para mí la dirección vertical Z, es 1 sobre E. Acá lo he dejado como delta.
equivocado. Ya lo corregí en lo demás, un segundo. En realidad es delta, pero para simplificarnos la vida lo estoy mostrando como esfuerzo nada más. El cambio de epsilon es igual a 1 sobre e por el cambio en sigma 1, etc. Pero dejémoslo como epsilon nada más. El epsilon es igual a 1 sobre e por sigma 1 menos nu sigma 2 más sigma 3. Y lo que yo digo es que en un ensayo de consolidación, como he puesto un anillo rígido, estoy obligando a que no haya deformación ni en Y ni en X, solo en Z. 1 es igual a Z, 2 y 3 son X e Y. Por lo tanto, cuando yo reemplazo acá 1 por 3, sigma epsilon 3 es igual a 1 sobre sigma 3 menos nu. En vez de sigma 2 voy a poner sigma 1 y en vez de sigma 3 la otra dirección es el 2. Este sigma 2 digo que es igual a sigma 3 porque lo que pasa en X y en Y es lo mismo, lo que pasa en Z es distinto, Z es 1 y o X son la dirección 3 o la 2. Bueno, este epsilon es 0, entonces si este epsilon es 0, ¿qué concluyo? Que sigma 3, acá está multiplicado por 1 menos nu, sigma 3 por 1 menos nu es igual a menos nu sigma 1, pasa, con el signo cambiado, es igual a nu sigma 1. ¿Qué significa esto? Que para que no haya deformación, o sea, hay un anillo rígido. Anillo rígido, ¿qué significa? No hay deformación horizontal. Para que no haya deformación horizontal, lo que estoy diciendo es que hay un esfuerzo de confinamiento horizontal sigma 3 igual sigma 2, que es igual a Poisson entre 1 menos Poisson por sigma 1. Esos son, los esfuerzos en el consolidómetro. En un ensayo de compresión simple, lo que yo digo es, no hay sigma 2, no hay sigma 3. Por lo tanto, esta cosa vale 0, esta cosa vale 0, y lo que tengo yo es que en el ensayo de compresión simple hay una deformación horizontal asociado a Poisson y al esfuerzo vertical. Que es lo normal, ¿no? El caso de compresión de una probeta, retracción de una barra de acero. Bien, vamos a poner unos numeritos acá. El caso del ensayo que tenemos, nuevamente estoy mostrando la deformación al cabo de 24 horas. Quiero mirar qué pasa entre la carga de 800 y la carga de 1600. Carga de 800 y carga de 1600. Cuando la carga era 800, había un valor de E, de epsilon. Cuando la carga era 1600, hay otro valor de epsilon. Entonces, yo junto esto, mi definición de módulo MB es el cambio en epsilon entre el cambio sigma prima. Entonces, cuando apliqué la carga P, esa carga P es la que me lleva de 800 a 1600, o sea, hay una carga de 800, en realidad no hay una carga P, hay un delta de P que me lleva de 800 a 1200. La deformación ha pasado de 12 a 1850, o 18.5, perdón, de 12% a 18,5%. Entonces, ¿cuánto vale el cambio de epsilon? El cambio de epsilon vale 18, de 12 a 18,5, punto 18%, punto 18,5 menos punto 12, entre el cambio de esfuerzo, que es 1600, de 800 pasó a 1600, por lo tanto, D vale 12,31 megapascales. ¿Quién es D? Es como un módulo de elasticidad. No es el módulo de elasticidad, pero digo que es como un módulo de elasticidad porque tiene las mismas unidades y es el cociente entre D, no MB, D, la inversa. D es el cociente entre sigma, el cambio de sigma, de 1600 a 800, de 800 a 1600,
dividido entre el cambio de épsilon. Pero, diciéndole horizontalmente no te mueves. Por eso que no es E, es como E. Porque cuando yo digo horizontalmente no te mueves, ya no es E. Por eso hemos dicho acá como nombre, es el E odométrico, el E del odómetro, el módulo de necesidad en el ensayo de consolidación. ¿Qué pasa ahora con E? No con epsilon, sino con E. AB es el cambio de E. ¿Qué pasó con el cambio de E? Yo lo que acá tengo es la carga aumentó de 800 a 1600 y E disminuyó de 0,76 a 0,63. Carga aumentó, E disminuyó. ¿Y acá qué dije yo? Carga aumentó, epsilon aumentó. ¿Ok? En realidad, repito, que la carga aumentó. Hay más compresión, la carga de compresión ha aumentado, y hay más deformación, más acortamiento. ¿Ok? Más fuerza de compresión, más acortamiento. Y acá lo que estoy diciendo es, como hay más acortamiento, ¿cierto? Hay más acortamiento, el valor de E, o sea, más acortamiento, la muestra es más pequeña, entonces los vacíos se han reducido, ¿de acuerdo? El valor de E se ha reducido de 0,76 a 0,63. Y ahí me queda pues AB 1.625 por 10 a la menos 5, pero lo estoy calculando de dos maneras. AB en rojo es el cambio en E de 0,76 a 0,63, cambio en E, ¿no es cierto? Entre el cambio en la carga. Y en azul estoy jalando la fórmula anterior. Yo ya tenía un valor de MB que era 8.125, y ese valor lo multiplico por 1 más E0. ¿Cuánto vale E0? Leí al empezar el ensayo, 1. 1 más E0, 2. Y me sale el mismo valor, obviamente. Dos formas de calcular AFI. Con fórmula, sin fórmula. ¿Ok? Bien. C sub C es como AB, pero la diferencia está en que, miren, el eje horizontal acá, cuando miré AB, el eje horizontal eran valores de sigma. Ahora no, ahora el eje horizontal son sigma, pero en una escala logarítmica. Entonces, ¿cuánto vale C sub C? Cuando pasé, acá estoy hallando un CC no de 800, sino de 400 a 3200. Cuando paso de la carga 400 a la carga 3200, el E ha pasado de 0,88 a 0,53. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo tengo. Entonces, mi ecuación me daría que C sub C es 0.388. No sé si lo tengo acá, no lo tengo. Vamos a ver ahora cuánto es CC, pero solamente cuando cargo de 800 a 1000 a 1600. Cuando la carga era 800, el valor de E era 0,76, y cuando pasé a 1600, el valor de E es 0,63. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cambia E? E ha cambiado
de 0,76, de 0,63 a 0,76, 0,13, entre el logaritmo decimal, no neperiano, logaritmo decimal de 1600 entre 800, perdón, 1600 entre 802, logaritmo, me equivoco, 2 logaritmo inversa por lo que iba arriba era 0,76 menos 0,63 y me sale ahora 0,4318. Me sale distinto porque yo acá estoy calculando una suerte de pendiente promedio desde 100, 2, 3, 400 hasta 3,200. Es esta línea verde. Y si yo calculo de 800 a 1600, lo que estoy calculando es este tramito rojo. La pendiente es distinta. Entonces, fíjense que si bien el valor que me acaba de salir es parecido, 0,43 a 0,39, son parecidos, no es el mismo número, porque hay una diferencia entre esta recta verde y esta recta roja en este tramo de acá. ¿Ok? CC trata de representar a todo este tramo. Entonces estoy uniendo por eso el primer punto con el último y no a estos dos intermedios. ¿Ok? CC es como que yo he unido, repito, el primer punto, este es 800, esta cosa de acá es 400, con este de acá. Es esta recta. CC es esta recta de acá. ¿Ok? Es absolutamente diferente que este tramito de acá para acá. Entonces tengan claro que tiene que haber diferencias. Pero acá la diferencia a nivel A sub B es mucho más grosera que en la escala logarítmica. Bien. CC es una pendiente, pero con un truco, y es que el eje horizontal es logarítmico. Entonces, tengan claro que cuando yo cargo E y epsilon disminuye, por eso que hay un signo menos en CC, pero ese signo menos se pierde en el delta H entre H, porque el delta H entre H está mirando a E y a epsilon únicamente. Bien, esto ya lo habíamos visto. Sí. Acá hay un videito que empieza en algo que ya hemos visto, pero que sí tiene alguna parte interesante. La parte que ya hemos visto me refiero a la extracción de la muestra. La idea es que ya tengo la muestra, la lleva al laboratorio, y al llevarla al laboratorio, quiero que vean ustedes que aplico una carga. Ahí está. Aplico una carga y luego estoy leyendo la carga, la deformación al cabo de cierto tiempo. O sea, voy cargando, primer punto de carga, segundo punto de carga, cada puntito es 24 horas, ¿de acuerdo? Cada puntito es 24 horas, duplico la carga, aumento la carga, digamos, ¿no? Así, aumento la carga y prosigo con este proceso, ¿no? En algún momento voy a retirar la carga y el suelo trata de recuperarse y más o menos esta pendiente de descarga se parece a esta pendiente de carga para valores pequeños. O sea, lo que más o menos lo que estoy diciéndoles es lo siguiente. Este diagrama que tengo, y en eso voy a terminar el capítulo, este diagrama que tengo es un diagrama E logaritmo de sigma prima, y que lo obtengo con una serie de datos de laboratorio. Mi proceso de idealización, es decir, que esto en la escala logarítmica,
esto tiene una pendiente hasta un cierto valor, cambia a una pendiente mucho mayor y la pendiente de descarga se parece mucho a esta. Esta pendiente de acá es la que yo he llamado C sub C. Esta y esta pendientes se llaman C sub R o C sub S, dependiendo del autor. En realidad no hay un consenso o no hay un valor único. Quiero ver si acá había algo más que valiera la pena. O ahí terminaba. Ahí terminaba. Bien, entonces no voy a hacer este ejercicio, pero sí quiero mostrar. Este es el ensayo típico de consolidación. Quiero que, para que ya se vayan familiarizando. He ido a un cierto lugar, he encontrado 1,5 metros de arena y luego tengo 8 metros de arcilla. La arena, de alguna manera, me dan GS, la humedad, el grado de saturación. No es como una muestra inalterada, pero ya tengo las propiedades y me dicen, he extraído una muestra a 4 metros, es decir, entre 1,5 y 9,5, para hacer un ensayo de consolidación en una pastilla que tiene 2 centímetros de altura y 6 de diámetro, el triple. Les dije que básicamente usamos 2 consolidómetros. Uno es este del 2×6 y el otro es 1 pulgada por 2,5. O sea, la región es de 1 a 2,5, no de 1 a 3. Bien, ¿cómo hago el ensayo de consolidación? Yo acá tengo he tallado la muestra. He tallado la muestra. Entonces yo tengo un espécimen que mide 2 centímetros de altura y 6 centímetros de diámetro. Vamos a decir que me han dicho que está saturado y lo peso. Estoy pesando el espécimen de suelo saturado y hoy empiezo a cargarlo. Son las 8 de la mañana y mañana a las 24 horas veo cuánta agua he expulsado. Día 1, lunes, mañana martes a las 24 horas. ¿Qué ha pasado entre hoy a las 0 horas y mañana a las 8 horas, perdón, entre hoy a las 8 y mañana a las 8? Ha habido todo un proceso de formación, pero ha tenido una única carga. Mañana aumento la carga y sigo cargando. Y sigo cargando. Han pasado los días que tengan que pasar y que son 2 semanas. Ahorita vamos a ver eso. Son 2 semanas. Al cabo de 2 semanas pongo mi última carga. Terminan las 24 horas de la última carga. Saco el espécimen y tengo el peso final. Entonces, el tiempo entre este inicial y este final son 2 semanas. Y un día más para tener el seco. Y en paralelo hay OGS. Este ensayo demora 2 semanas. Vamos a afinar ese número en un ratito. Esto es un ensayo de consolidación. Lo que quiero acá es mostrarles que tengo un sistema de lecturas de dial y unos valores de E. Y cómo se calculan, y vamos a verlo en unos minutos. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos para ya ir a la tercera parte de la clase. Bien, continuamos. Entonces, este es un problema típico de consolidación que quiero más o menos que ustedes lo completen en realidad, pero es muy sencillo y quiero usarlo más como pretexto para revisar algunas cositas. En un ensayo de consolidación, en verdad, un ratito. Sí está vigente. Es esto. Entonces, ustedes tienen cargas, que ahí estamos viendo, medio kilo, 1 kilo, 2, 4, 8, hasta 8 kilos.
carga hasta 8, descargo hasta medio, recargo hasta 8. Este es el proceso típico, cargar, descargar, recargar. Y tengo para cada carga lecturas, por ejemplo, acá tengo lecturas a los 0 minutos hasta las 24 horas. Y vamos a volver a poner que este es el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, acá ya es el martes a las 8 de la mañana. En este momento, en el momento lunes 8 de la mañana, cuando empieza mi ensayo, E es el E original, que lo calcularé a partir de esa altura inicial de la muestra. Y este es el E al cabo de 24 horas con la carga de medio kilo. Este valor, y este es el mismo, porque en el instante a las 8 de la mañana, el día martes, termino la carga 1 y cambio la carga de medio a 1 kilo, es decir, pongo medio kilo adicional en el tiempo cero de esta carga, la deformación es la misma, pero ahora comienzo a leer, y este ya es el miércoles a las 8. Miércoles a las 8. Lunes a las 8, martes a las 8, miércoles a las 8, jueves a las 8, viernes a las 8. Esta lectura, quiero ver si hay alguna cosa que lo aclare. No, es un ensayo de mentira. Esta lectura, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, esta lectura de acá debiera ser el sábado a las 8, pero yo el sábado a las 8 no voy a trabajar. La voy a leer el lunes a las 8. Esta lectura de acá debiera ser, no es exactamente a las 24 horas, sino es seguramente a las 72. ¿Ok? Pero no hay mayor diferencia, porque ya les decía yo que el tiempo para 24 horas es casi como infinito. En realidad, ustedes miran estos valores, después de 2, 4 horas, son muy parecidos. 953,7, 953,2, 25,3, 25,0, 97,9, 96,9. O sea, comparen con este valor de 96 pasó a 53, y acá de 53,8 pasó a 53,3. Es cero. Es despreciable. Entonces, cuando yo digo no pude leer el sábado a las 8 de la mañana porque no he venido al laboratorio, no he ido al laboratorio, no hay ningún problema y lo leo el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, este es el lunes a las 8, martes, miércoles, jueves, viernes a las 8, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de la segunda semana, lunes, martes, miércoles, y esto ya es jueves a las 8 de la mañana. Y mañana viernes recién tengo el peso seco. ¿Cuánto demoró el ensayo? Yo dije 3 semanas. Este ensayo está demorando 3 semanas. Los valores que yo les estoy mostrando son valores a las 24 horas, es decir, no es este ensayo exactamente, lo tengo con otros números, es este valor, este valor, este valor, etc. Pero yo estoy diciendo acá que la lectura inicial fue 1000. Acá no aparece el 1000. La lectura dial dice 944. ¿Por qué? Este dial, que es el que se usa, es un dial con una carrera, acá lo debe decir, de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Una carrera de 2 centímetros. Este dial, esta patita, se encoge 2. Entonces yo la voy a poner en 1, para que porque hay suelos que se expanden, es decir, le aplico la carga y al tomar absorben agua y van a expandirse en vez de botar agua. Entonces, este primer valor podía haber dado un valor, si yo lo pusiera en 0, me podría dar un valor negativo. Como el dial no puede dar un valor negativo, lo pongo en 1000, una carga intermedia, y si fuera mayor que 1000, entonces es que el suelo se ha expandido, pero acá me sale menos que 1000. Mi valor de referencia es 1000. 1000, ¿qué cosa? 1000 milésimos de centímetro. 1000 unidades equivalen a un centímetro. Acá dice que esta cosita de acá, que no sé si lo logren ver, es 0.01 milímetros. Un centésimo de milímetros, esto es un centésimo de milímetro. O lo que es lo mismo, esto que estoy marcando, esta diferencia, es un milésimo de centímetro. Entonces, acá tengo 10 milésimos de centímetros, una vuelta es 100 milésimos de centímetros, 10 vueltas son 1000 milésimos de centímetro, un centímetro.
Entonces acá me están dando las cargas, la lectura del diario a las 24 horas, no aparece el 1000 y el valor de E. Carrera del día ya la comenté. La muestra usualmente va a estar saturada. Secuencia de cargas, secuencia de lecturas. La secuencia de cargas es que usualmente uno duplica la carga. Luego veremos por qué. Empiezo con una carga chiquita, puede ser 0.25, 0.5 kilo por centímetro cuadrado, y la siguiente carga es el doble. 0.5 por 2, 1. Por 2, 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Y descargo. Y en la descarga sí hay la posibilidad de no ir a la mitad, sino descargar a menos de la mitad, ¿no? Pero acá tengo 8, la mitad 4, la mitad 2, la mitad 1, la mitad medio, el doble 1, el doble 2, el doble 4, el doble 8. En estos tramos de acá, yo pude ya no haber respetado este cuento del doble, que es equivalente de el doble es la mitad, ¿no? La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte puede, pero en esta parte sí es obligatorio, en la primera carga, sí es obligatorio duplicar. Secuencia de tiempos. Los tiempos también se duplican. Entonces yo comienzo el lunes a las 8 de la mañana, en realidad comienzo 8:30, mientras que preparo las cosas, si es que entro a trabajar a las 8. Entonces, digamos, empiezo a las 8 de la mañana y mi primera lectura, esos tiempos están en minutos, es al cabo de 6 segundos. La segunda lectura es al cabo de 15 segundos. La tercera lectura, ahí voy duplicando. 15 segundos, que es lo mismo que decir un cuarto de minuto. El doble, medio minuto. El doble, un minuto. El doble, 2 minutos. El doble, 4, 8, 15. El doble, 30. El doble, 60. El único truco ha sido acá. De 8 el doble no es 15, el doble de 8 es 16. Pero para no complicarme la existencia, voy a seguir asumiendo que 8 por 2, 15 en vez de 16. 30, 60, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, ya me acercan las 5 de la tarde. Tocaría 16 horas, que es 8 más 8 a las 4 de la mañana. Perdón, empecé a las 8, ¿no? 8 más 4 de la tarde a las 12 de la noche. No lo voy a leer y ya no me interesa porque estas cargas ya no aumentan significativamente. Entonces, conclusión, las cargas se duplican, los tiempos se duplican, pero en los tiempos se duplican a partir de 15 segundos, se van duplicando. Antes del 15 segundos no lleva 7,5, sino lleva 6 segundos, y después sí se duplica, pero cuando llego a 15 minutos, el doble 32 minutos, no, perdón, cuando llevo 8 minutos, el doble 16, no, hago 15, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, hasta ahí es duplicado, y ahí ya digo 24 horas. Y duplico la carga, etc. E0. El valor de E0 es el valor de E inicial. El E0 corresponde a una lectura de dial acá de 1000. Cuando la carga, pongo la primera carga y el tiempo es 0, la lectura es 1000. Si la lectura es 1000, la pastilla mide 2000. La altura, cuando yo aplico mi ecuación delta de h entre h igual delta de e entre 1 más e, vamos a ver, voy a dividir intencionalmente acá en azul, rojo y azul, voy en la primera columna azul. Delta de h entre h es igual a delta de e entre 1 más e. Por lo tanto, delta de e, este 1 más e lo paso multiplicando. Y esta es mi ecuación. Ahora, ¿qué digo? Quiero yo usar esta ecuación para dos momentos cualesquiera. Si son dos momentos cualesquiera, no es epsilon, pero la ecuación sigue siendo válida. Pero yo acá estoy diciendo
que delta de H entre H es 1 más E0, por ejemplo, pero el E0, el E es 1066, este no es E0, este es un valor E1, que es el valor de E luego de 24 horas de la carga de punto 1, no es E0. ¿Ok? Entonces, tengan eso presente, este es un valor cualquiera, pero si este valor 1066 es hermano de 944.9, 1066 es hermano de 944.9. 944.9. ¿Cómo aparece el 944 en H? Lo que yo digo es que, o en H0, la altura inicial es 2 centímetros. Si el dial me reporta 1000 cuando la altura es 2, a toda la lectura del dial le tengo que aumentar 1. ¿1 qué? 1 centímetro o 1000 milésimos de centímetro. Entonces, el H, fíjense que el H sí es importante. El cambio de altura, si yo a dos valores de altura le aumento 1000, no pasa nada en el cambio de altura. Pero el H sí es importante. El H sí se ve afectado. Entonces, este de acá, este valor de acá, es 1000, este valor, no, la lectura 1000 es 944.9, pero la altura es 1944. ¿Por qué? Porque cuando la lectura inicial es 1000 en el dial, la muestra mide 2000 milésimos de centímetro, mide 2000. Le aumento 1000 acá. Acá, si quieren, aumenten a los dos valores, pero no tiene sentido, no lo necesito. Delta de H directamente. Y el 1 más E0, 2.066. Pero recuerden, este no es E0, este es un valor de E1. Es un valor de E1. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá este valor de acá de E. Que aparece como, aparece porque acá tengo yo, ¿dónde está? Acá aparece delta de E, ¿no es cierto? Comparado esos dos valores. ¿Qué pasaría si yo, en realidad esto que les voy a decir no tiene mucha utilidad práctica? ¿Por qué? Porque con estos datos que yo tengo de la muestra, yo tengo el valor de E0. Es decir, a partir del volumen inicial, 2 centímetros de altura y 6 centímetros de diámetro, yo puedo hallar E0. Entonces, si yo conozco E0, acá no lo estoy presentando, pero en realidad siempre lo conozco. Pero como ejercicio yo lo he hecho acá. ¿Qué pasa cuando comparo la lectura de punto 1? Punto 1 con 944.9 está referido al E0. Delta de E es igual a 1 más E0, 1 más E0, que multiplica a delta de H entre H. ¿Cuánto vale H? El H inicial vale 2000. ¿Cuánto vale delta de H? El delta de H vale el 1000 que me marque el dial cuando empiece el ensayo, menos el valor que me está marcando al cabo de 24 horas, 944.9. ¿Y cuánto vale delta de E? Delta de E es el E que yo tenía, que no lo conozco, menos el E a las 24 horas, 1.066. Entonces acá yo lo que digo es delta de H entre H es igual a delta de E entre, esto está en el denominador, 1 más E. Y me sale una ecuación en E0. Y me sale mi valor de E0, 1.1245. ¿Qué pasa si yo quiero calcular esto de una manera más fácil? La misma ecuación delta de H entre H igual delta de E entre 1 más E, que yo le he planteado acá ahorita como E a las 24 horas, ¿no es cierto? Que era 1066 y E inicial, voy a voltearla, es decir, voy a cambiarle de signo. Entonces, en vez de poner delta de H, 1000 menos esto, voy a cambiar acá a 944 menos 1000. 944 menos 1000. Y ahora en el denominador uso el
valor de altura asociada a 944, 1944. Entonces, ¿cuál es la ventaja de plantearlo así? Que E0 sale directamente, mientras que acá yo tenía una ecuación y sale siempre el mismo valor. Conclusión. Esta ecuación es bien simple, pero sirve para comparar dos momentos cualesquiera. Por ejemplo, yo puedo comparar este punto de acá con este punto de acá. Si yo le doy el E acá, que no lo tengo, ¿no? Cuando el tiempo es 2 minutos y la carga 2 kilos, puedo hallar el E si yo les digo, para esta carga, este tiempo, ahora la lectura del dial es 827.7. Dos puntos cualesquiera y hallo los valores de E que quiera. Hay algo que no estoy comentando. Y solamente si el E es el E inicial, esta cosa se llamará epsilon. Por eso acá yo pongo, acá no es epsilon en realidad, esto no es epsilon. Estos cálculos no son de epsilon porque estoy relacionando 1944.9, es decir, este valor. 1944.9 saqué mi... Está bien. Este valor. Bien. Un detalle adicional. Acá. Miren, todos los valores de dial son estos, pero los valores de E en el ensayo de consolidación, yo les he dicho que E, eso lo dijimos al principio del ciclo, E, 2 cifras decimales. Pero en el ensayo de consolidación voy a usar 3. ¿Por qué? Porque para poder calcular esto de una forma más precisa, si ustedes van acá, E, acá con 3 decimales ni siquiera hubo diferencia con esta carga chiquitita. Acá hay una pequeña diferencia, acá hay diferencia en el cuarto, en el tercer decimal. Si yo hubiera usado 2 decimales, acá podríamos haber dicho que es el mismo valor. Entonces, vamos a usar E con 3 decimales. Este es el gráfico que sale de acá. A partir de estos valores sale este gráfico de E logaritmo de sigma prima. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Qué hace Casagrande o qué tenemos que hacer? Y de ahí viene el problema de Casagrande. El tema es que yo tengo una muestra que tiene un pasado, que tiene una historia y que no la conozco. Cuando yo les he dicho que tengo una muestra de suelo, estoy pensando en una versión idealizada el diagrama idealizado de suelos, quiero ver si está más amplio, acá está, es este. El diagrama es una pendiente chiquita que se llama CS o CR hasta un cierto punto y luego una pendiente más grande y si descargo, respeto la pendiente pequeñita. Ok, ¿qué cosa es este punto? Este punto se llama sigma prima P y lo que me dice, y es importante para el quiebre pero sigma prima P a lo que hace referencia es a la carga máxima que ha tenido el suelo en toda su historia geológica. Carga máxima que ha tenido el suelo en su pasado. Yo estoy en el laboratorio con una muestra y no tengo la menor idea de ese pasado del suelo. Entonces, Casagrande propone un método para reconstruir el pasado a partir de remoldear una arcilla cerca del límite líquido. Lo que voy a hacer ahora, o lo que hizo Casagrande con esta arcilla remoldeada cerca del límite líquido, no tiene interés
práctico en esta arcilla remoldeada, sino como un reflejo de lo que debe haber pasado en una arcilla inalterada en su proceso de formación. Entonces, lo que dice es, voy a remoldear una arcilla cerca del límite líquido y voy a someterlo a un sistema de cargas que trata de reflejar la historia de este suelo. Y lo que él encuentra es, ok, voy a empezar en este tramo KM, en este primer tramo KM, y tengo acá cargas pequeñas, cargas que van creciendo, conforme voy con cargas pequeñas, es decir, valores de E grandes, la curva es una curva cóncava hacia abajo, pero luego, acá, si acá hay una curvatura, se pierde y acá se hace recta hasta llegar al punto M. Llegué al punto M y Casagrande dice, vamos a descargar el suelo hasta M'. Y con sorpresa, cuando recarga, el suelo respeta esta misma y pasa de nuevo muy cerca del punto M. ¿Quién es el punto M? Ojo, he dicho muy cerca, no exactamente igual. En realidad, si nosotros lo vemos que está un poquito más abajo. O sea, he venido así, he descargado y ahora paso por acá. Este punto de acá, donde está la manito, está un poquito más abajo que este punto que es el M original. Yo venía así, descargué y ahora he recargado, paso un poquito por abajo y fíjense la otra cosa, este tramo y este tramo prácticamente tienen la misma pendiente, llego a N, descargo hasta N' y vuelvo a pasar muy cerca de N y luego recargo y nuevamente este tramo recto respeta esta pendiente que a su vez respetó la pendiente anterior. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que al llegar a M, se disminuye la carga, la muestra se expande, ¿no es cierto? Llego hasta M', de M' hasta N queda encima de esta curva MM' de descarga está abajo y la curva M' está arriba, ¿cierto? M' está encima de MM', pasa un poquito por debajo de M y continúa con esta pendiente hasta que llega a N. Llego a N y descargo hasta N' y recargo hasta R y lo que veo es que este lazo es una copia del anterior. Este proceso y este proceso son iguales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta curva, este suelo, cuando ha estado en el tramo M', o lo que es lo mismo, en el tramo N', M'M o N'N, el suelo dice, yo estas cargas ya las conozco, porque yo antes estuve en KM con esta misma carga. Hay diferentes valores de E, es cierto, pero las mismas cargas en KM. Este tramo ya lo conozco, estas cargas ya las conozco, me voy a deformar poco. Se deforma poco porque es un tema, pues son valores de carga que ya conoce. Pero cuando llega a M o cuando llega a N de nuevo, este N de abajo, o este N de abajo, entra a terrenos desconocidos. Entonces, nuevamente se descarga con una pendiente fuerte, ¿de acuerdo? Porque son terrenos no conocidos y esta curva, la curva KMNR, si la vemos como una sola cosa, se llama curva virgen porque es una zona, la curva virgen de consolidación, donde el suelo está experimentando cargas nuevas que antes no había tenido. Pero los tramos M' y N' son zonas donde el suelo ya había estado. Entonces voy a diferenciar el suelo en M' o N' con cargas que ya tenía y de KM, MN y NR cargas nuevas.
Cuando el suelo está en una zona de cargas nuevas, vamos a decir que está en un proceso de consolidación normal o que es un suelo normalmente consolidado. Y acá yo digo, ok, hace 100.000 años se formó el suelo y eso es lo que está pasando en el diagrama de logaritmo sigma prima. Estoy analizando el puntito rojo de abajo. Viene una nueva carga, entonces el puntito rojo de abajo tiene una presión mayor y su E, su relación de vacíos, se va achicando más, porque tengo más carga. Vuelvo a cargar y eso pasó. Se repite la misma historia. Todo es lo mismo. Suelo normalmente consolidado, porque su carga siempre es la más grande que ha tenido. Aumento la carga y todo es igual. Todo es igual, un gráfico lineal en el E logaritmo sigma prima. Ahora voy a pensar que el suelo, que ya tenía una carga, ¿de acuerdo? Por alguna razón lo descargo. Primero estamos en el proceso de formación, estamos cargando, igual que en el caso anterior, pero ahora sigo cargando, ahora se me ocurre descargar. Fíjense, tenía esta carga y la quité. Entonces el suelo, lo estoy descargando, recupera un poco de E, ¿no es cierto? Y dice, ojo, yo antes tuve una carga grande que se llama sigma prima P. La carga más grande de mi vida se llamó sigma prima P. Y cuando ahora lo vuelvo a cargar al suelo, dice, esta carga ya la conozco, porque yo ya llegué antes hasta sigma prima P. Entonces en esta recarga no va a haber mucha deformación. Y voy a volver, y en ese momento nosotros vamos al campo y extraemos la muestra. ¿Ok? Yo llego al laboratorio con una muestra que corresponde a ese puntito, al día de hoy. Entonces tengo una curva virgen, una curva de descarga, una curva de recarga y me voy al laboratorio. Bien, a partir de la relación entre la carga máxima que ha tenido el suelo, es decir, este valor sigma prima P y la carga que tiene hoy, voy a definir el cociente, la presión de preconsolidación. En el caso anterior, la presión de preconsolidación siempre es igual a la carga que tiene hoy. Si el hoy era hace 10.000 años, acá la carga era esta. Si la carga, que es la carga máxima, y acá hace 5.000 años la carga es esta, la carga máxima. Hace 1.000, la carga, hace 1.000 es la carga máxima. Siempre es la carga máxima. Suelo normalmente consolidado. Acá no. Acá yo digo, en este tramo rojo, el suelo había llegado a un sigma prima P, ahora tengo una carga más pequeñita, entonces este suelo es un suelo que previamente ha tenido una mayor carga. Bien, no da tiempo para más, no sé si tengan alguna pregunta para, si no, dejarlo acá. Profesor, buenas Sí, tardes. ¿Puede hola. repetir otra vez cuándo es normalmente preconsolidado? No, no, normalmente consolidado y preconsolidado, ¿de acuerdo? Son dos cosas, normalmente consolidado y preconsolidado. Acá lo tienes. Vamos a definir el cociente entre sigma prima P y sigma prima cero. ¿Qué cosa es sigma prima cero? La carga que tiene el suelo hoy en el terreno natural, ¿de acuerdo? La carga que tiene el suelo hoy en el terreno natural, antes que yo la extraiga y la lleve al laboratorio. ¿Qué cosa es sigma prima cero? La conozco, perdón, sigma prima cero lo conozco. ¿Qué cosa es sigma prima P? Un valor que no conozco, pero que a nivel teórico digo, es la carga máxima
que ha tenido este suelo en toda su historia. ¿Qué cosa es OCR? Razón de over-consolidación, razón de pre-consolidación o razón de, en inglés, over es sobre, razón de sobre-consolidación. ¿De acuerdo? Yo prefiero usar sigma prima P y decir pre-consolidación. En inglés se dice over, que es sobre-consolidación, repito. De ahí viene la O. Entonces, OCR es el cociente entre la carga máxima que ha tenido el suelo y la carga que tiene hoy. Si la carga que tiene hoy siempre es la máxima, como en el ejemplo 1, que en el primer ejemplo que les mostré, donde no llego a descargar, entonces ese suelo tiene OCR igual a 1 y digo, este es un suelo normalmente consolidado. Si el suelo tuvo antes una carga más grande que la actual, porque, por ejemplo, veo acá, esto se cargó y luego se descargó. Entonces, el suelo antes tuvo esta carga y hoy no la tiene. Ese es un suelo preconsolidado. Preconsolidado. ¿De acuerdo? Preconsolidado, sobreconsolidado, previamente consolidado, un suelo que antes ha tenido una carga más grande que la que tengo ahora. Este tramo negro no lo estoy viendo ahora acá, pero antes yo he tenido esa carga. El suelo ha tenido esa carga. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, esa es la idea. No sé si con eso te aclare. En todo caso, vamos a continuar con esto el día lunes. Pregunta. Gracias, profe. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta,